Tlactihuanitzitzintin, Ashan Cuale, Ximocatitican Tomasehuatlastulzin. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican, Caneban. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Oyoxtle, nuestro protagonista, aconseja a su hijo. Tetlastulmaca. Aconseja. Diálogo. Linocone, Ashanticashiltia Sepoalxihuitl. Quema, Yeni Weye. Yuticnemili Tlauntequiticases. Quema, Nehuatl, Nitemachtis, Tepiljuan. Melahuac, Mitzpactian Titemachtis. Quema, Nichamana. Ximomachte, Huanxiquincaua, Motlahuancaicnihuan. Amo. Hoy el hijo de Oxtle cumple 20 años. Oxtle le pregunta qué trabajo quiere tener ahora que ya es grande. Su hijo le responde que quiere ser maestro de niños. A Oxtle le gusta mucho la idea y le dice a su hijo que entonces se deje de juntar con sus amigos borrachos. Nitemachtis. Yo a alguien enseñaré. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra que contiene el objeto indefinido. Nitemachtis. Yo a alguien enseñaré. Repetición. Tinocone, Ashanticashiltia Sepoalxihuitl. Quema, Yeni Weye. Yuticnemili Tlauntequiticases. Quema, Nehuatl, Nitemachtis, Tepiljuan. Melahuac, Mitzpactian Titemachtis. Quema, Nichamana. Ximomachte, Huanxiquincaua, Motlahuancaicnihuan. Amo. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es la palabra que contiene el objeto indefinido? Nitemachtis. Yo a alguien enseñaré. Gramática. En náhuatl existen verbos que contienen marcas de objeto indefinido. Es decir, el verbo no se refiere a alguna persona o objeto en concreto. Hoy veremos la marca de objeto indefinido te. Esta marca se utiliza entre la marca del sujeto y el verbo. Sirve para indicar que el objeto indefinido al que se refiere es una persona. Nitetlailhuia. Yo invito a personas. Nota curiosa. Antiguamente la figura del maestro era muy respetada en la sociedad mexicana. Para referirnos al maestro, en náhuatl decimos temachtiane. Ser temachtiane significaba ser poseedor de una gran sabiduría y un corazón puro. Aconsejaba en asuntos como la siembra, los nacimientos y la relación entre los hombres y la naturaleza. El maestro debía poseer estas cualidades, ya que además de sus conocimientos, debía transmitir a sus alumnos un rostro valiente y un corazón puro. ¿Y tú, recuerdas con cariño a tu temachtiane? Repaso. Repasemos una vez más la palabra que contiene el objeto indefinido. Nitemachtis. ¿Escuchaste con atención? Nitemachtis. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Nitemachtis. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir yo enseñaré a personas en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos.